¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto. Esta semana hay buenas noticias para los derechos LGBT en México. Los estados de Querétaro y Sonora reconocieron el matrimonio igualitario tras votarse 12 iniciativas en sus respectivos congresos. Veremos qué falta todavía para conseguir que en todo el país sea una realidad. Además, el principal partido de oposición de México, el Partido Acción Nacional, está de festejos. Y no por el tema del matrimonio igualitario, sino porque cumple 82 años de existencia. Al mismo tiempo, su dirigente nacional, Marco Cortés, buscará la reelección al cargo. Veremos también qué piensa y si celebra o no nuestra querida Pili. Además, en Estados Unidos, en Nueva York, la Asamblea General de Naciones Unidas se está realizando. Es el máximo encuentro de la diplomacia multilateral. El canciller Marcelo Ebrard está por allá pidiendo y exigiendo que Estados Unidos y la Unión Europea reconozcan todas las vacunas que hay contra la COVID-19, mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pues da un nuevo rumbo en la diplomacia de Estados Unidos. Veremos qué piensa la mesa. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. Como decía, hay buenas noticias en dos estados. El Congreso de Sonora reconoció este jueves el matrimonio igualitario. Con este estado ya son 24 entidades las que han votado por modificar sus leyes locales y reconocer que el matrimonio es la unión de dos personas y no la de un hombre y una mujer. En Sonora, por ejemplo, el Código de Familia establece que es jurídicamente imposible el matrimonio contraído entre sujetos del mismo sexo. Eso decía. Tras la votación de hoy, ahora será reconocido como la unión voluntaria de dos personas y qué bueno. Ayer Querétaro se convirtió en el estado número 23. Las y los legisladores de esa entidad aprobaron modificar los artículos que apuntan que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. El reconocimiento del matrimonio igualitario desató críticas en diversos sectores de Querétaro, pues ahí el PAN, el Partido Acción Nacional, que es el partido mayoritario en el legislativo local, pues siempre se había opuesto a este reconocimiento. Es la primera vez que un congreso dominado por Acción Nacional pues vota a favor del matrimonio igualitario, 1 de 24. De hecho, en Sonora, hoy mismo, las y los legisladores de Acción Nacional votaron en contra del reconocimiento del matrimonio igualitario. Pero en Querétaro, hace un año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, le pidió al legislativo local aprobar esta reforma y además destacó que en los últimos 3 años se presentaron más de 78 iniciativas para garantizar el derecho a la igualdad, a la no discriminación y al libre desarrollo de la personalidad y que no han sido dictaminadas. Primer tema para discutir en la mesa. Saludo con gusto a Estefanía Veloz, abogada y feminista, esta noche desde la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Cómo estás? Buenas noches, compañeros, compañeras, compañeros. Muy feliz por el matrimonio igualitario. Saludo también a Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T, él aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Desde el sur de la Ciudad de México, en Coyoacán, un fuerte abrazo. Mira, desde el norte del país y desde el sur de la Ciudad de México. Saludo también a Pili Morán, estás en Puebla, creo, consejera nacional del Partido Acción Nacional en el centro del país. ¿Cómo estás? Hola Genaro, buenas noches a todos. Sí, saludos desde Puebla, un gusto estar aquí con ustedes. Y saludo a Aurelian Guilabert, él es activista, está aquí en la Ciudad de México también, creo que en el centro. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchos saludos a todas y todos. A ver, empiezo contigo, Aurelian. Trabajo de aplauso a activistas que han impulsado estos temas a lo largo de los años, principalmente el activismo local que ha ido creciendo a lo largo de las últimas... Desde que se aprobaba la Ley Razú del 2009 aquí en la Ciudad de México, creo que eso detonó, primero, una oleada de algunos estados que empezaron a presentar iniciativas que se paralizaron. Hasta el 2014 ocurre Coahuila y de ahí en adelante algunos estados empiezan a reconocer el matrimonio igualitario, pero realmente a partir del 18 ya van 13, 14 estados ya que han reconocido el matrimonio igualitario, tan solo del 18 al 21. ¿Cómo lo ves? Pues yo lo veo, pues por supuesto, como un avance que se tiene que celebrar. Sin embargo, como bien se comentó, pues hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga ya a los estados a legislar. Entonces, tampoco es como pues un avance que tenemos que celebrar demasiado, sobre todo porque hay muchos otros pendientes, ¿no? Yo creo que debemos de hablar de la situación del país en materia de violencia contra nuestras poblaciones LGBTI+, especialmente en cuanto a los crímenes de odio por cuestiones de orientación sexual e identidad de género que han aumentado muchísimo durante este sexenio sin que hayamos tenido una respuesta contundente en la materia. De hecho, el principal órgano que se encarga de prevenir y eliminar la discriminación en el ámbito nacional, CONAPRED, sigue sin presidencia. No tenemos tampoco registro de las fiscalías
para que se genere un protocolo adecuado para perseguir esos crímenes de odio. En los 2 últimos días hay 2 compañeros que fueron encontrados muertos con temas de tortura, ¿no? Y todavía se siguen juzgando pendientemente pues a varios asesinatos, especialmente en los estados de Veracruz, Estado de México y también la Ciudad de México, ¿no? Entonces yo creo que ahí también lo que hay que rescatar del tema de Querétaro, que pues por supuesto que es una gran innovación, es que sigue siendo un estado que discrimina. De hecho, hay una diputada que está perseguida penalmente por un tema de discriminación, diciendo que la homofobia no existe y que es un invento para que las poblaciones LGBTI más se sigan haciéndose las víctimas, ¿no? Entonces es muy grave este tema, sobre todo que el juez encargado de esta denuncia pues decidió no vincular a proceso. Entonces hay una apelación en curso contra esta persona y ojalá sea juzgada y sea castigada por los hechos, porque incluso su cuenta de Twitter ha sido eliminada por estos hechos, y es una legisladora que emana del PAN y que se dice mandada por Dios, ¿no? Entonces, a este nivel estamos en varios estados. Y quiero también, pues, congratularme del ejercicio que se está haciendo en materia de construcción de una agenda de parlamento abierto desde la Cámara de Diputados por algunos partidos en este tema, pero sobre todo por parte de Salma Lueva, ¿no? Diputada trans, que ya está invitando a todas las poblaciones LGBTI más, independientemente del partido que representamos o por la cual tenemos convicción, a participar para una agenda real que corresponda a nuestras necesidades. Por cierto, esa diputada a la que mencionas del estado de Querétaro escribió recientemente sobre su caso. Afortunadamente no ganó la reelección, ya está fuera del Congreso. Pero bueno, Estefanía, ¿cómo ves esta aprobación en estos 2 estados? Bueno, yo quiero felicitar primero a los y las diputadas que votaron a favor, que tienen mucho tiempo impulsando. Para mí, la bancada de Morena en el estado de Querétaro es de las más progresistas, de las más pro derechos, con la que tuve la oportunidad de platicar para meter la iniciativa de la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, era la más pequeña, y entonces no podía meter temas ni siquiera a la comisión, pero me consta que se dedicaron a tratar de abrir brecha, porque Querétaro, y bien lo decía Aurelien, tiene representantes populares panistas que viven en el medievo, que son de alguna secta religiosa que creen que ni las mujeres ni la diversidad sexual deben tener derechos, y creo que el PAN se ha manifestado como un partido antiderechos en muchos estados, y de hecho debe todavía un caso de violación de derechos humanos que no se nos olvide en Yucatán por la violación y el asesinato de un joven. Y me parece que vayan perdiendo poco a poco la batalla los grupos conservadores. Vale mucho la pena y manda un gran mensaje, sobre todo porque la Suprema Corte de Justicia desde 2015 les dijo a los estados, esas leyes son inconstitucionales. Y ahora se han tardado tantos años en irlas quitando porque depende de voluntad política, y al final lo que nos queda claro es que cuando hay voluntad política para transformar las cosas, se pueden hacer y que no se tienen que esperar hasta el último minuto para hacerlas. Sin embargo, creo que ese es un mensaje de que faltan todavía muy pocos estados, pero faltan todavía estados, faltan 8 estados para que puedan aprobar el matrimonio igualitario. Yo lo veo como que viene algo bueno, y que creo que estamos viendo cómo se van abriendo las bancadas, y creo que los diputados y las diputadas pro derechos van a empezar a meter su agenda, porque ya estamos en la segunda mitad de este sexenio, y creo que estas ya no pueden esperar más, que ya no hay otros momentos políticos, y que este es un momento político para que se apruebe el matrimonio igualitario, la interrupción legal del embarazo y sobre todo también el tema de la marihuana. Así que los estados locales tendrán que ser los espacios, los congresos locales tendrán que ser los espacios donde se dé la batalla para transformar, porque estamos viendo que el cambio se va a dar de abajo para arriba, y que el Congreso Federal tendrá que acomodarse a lo que se haga en los congresos locales, que siempre vienen de la mano de mucho activismo de terracería, de mucho activismo de abajo, y que siempre las representantes y los representantes vienen acompañados de las compañeras y los compañeros que apoyan y que impulsan esto, y que viene con mucho respaldo popular. Sin duda, mira, qué bueno que mencionas el tema. Estoy buscando el nombre de los activistas y de las personas LGBT. Uno de ellos es un youtuber cuyo cuerpo fue encontrado recientemente. No sé si Aurelio tenga por ahí, porque en efecto, mientras estamos celebrando que ocurra esto de manera legislativa en 2 estados, ocurren todavía estos crímenes de odio por homolesbofobia o bifobia, transfobia,
Y al mismo tiempo, agresiones aquí en la Ciudad de México, en la Glorieta Insurgentes, en la zona rosa, a la Tianguis Disidente, sexodisidente, a un grupo de personas que básicamente querían ganarse la vida vendiendo productos en la zona más supuestamente LGBT friendly del país y sufrieron hoy una agresión terrible por parte de un grupo, al parecer, de personas ambulantes, de vendedoras y vendedores ambulantes, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo ves? Dime, Aureliano Tego. Milo Ibáñez. Milo Ibáñez, el youtuber, ¿verdad? Asesinado. Pues ahí está, es tan solo uno de los crímenes que nos enteramos, pero evidentemente siguen ocurriendo estas agresiones en el país. Pili, ¿cómo lo ves? Pues primero que nada coincido contigo en este tema de que no puede seguir habiendo discriminación en este tiempo. Y primero que nada quiero dejar claro mi absoluto respeto y reconocimiento al derecho que las personas tienen para decidir cómo vivir su vida, con quién deciden unirse para vivirla. Reconozco y defiendo el derecho de las personas LGBT, tienen para que las leyes protejan y salvaguarden esos derechos. Ciertamente, el matrimonio es una de las instituciones jurídicas más exhaustivamente estudiadas por los especialistas en derecho familiar. Sin embargo, su evolución doctrinal y legislativa se ha visto sacudida por vaivenes políticos. Pienso que este asunto se ha ido ideologizando y politizando mucho más que humanizando, ¿no? El matrimonio desde el punto de vista del derecho civil es un contrato entre dos personas que deciden unirse bajo ciertas circunstancias en las que se adquieren derechos y obligaciones. Y me parece que lo que había que revisar, y creo que muy pocos lo han puesto sobre la mesa, para evitar esta polarización en la que la sociedad se generan estos temas y verlo desde la perspectiva legal. En mi opinión, creo que el error es querer usar el mismo término para definir la unión de dos personas con características de género distintas. Creo que sería tan fácil usar un término para definir el contrato en el que se une una mujer con un hombre, otro para definir el contrato de dos mujeres, otro para definir el contrato entre dos hombres. Y así como usamos nombres distintos para definir un contrato de arrendamiento, de obra pública, de prestación de servicios, creo que debemos usar nombres distintos en la cuestión legal para definir que la unión sea compuesta por tres opciones que existen y nos ahorraríamos debates innecesarios que solo nos polarizan como sociedad. Creo Pero, que a es ver, una pero gran... nada más para aclarar, entonces Sí. estás diciendo que, o sea, sí hay matrimonio, pero mejor que le pongan otro nombre. Es que creo que esto genera mucha polarización por el nombre. Me parece que no, porque yo puedo estar sentada en la mesa con mi pareja y puedo estar sentada con una pareja de dos mujeres y dos hombres y somos humanos, y no, me puedo llevar padrísimo, pero en el momento que ponen matrimonio, o sea, creo que ahí es donde se genera una polarización A que ver, me parece si absurda. mejor a las parejas heterosexuales sé. les ponemos uniones civiles y a las parejas del mismo sexo matrimonio? Podría ser, porque mira, yo Ok. creo que ahorita te voy a explicar por qué el término matrimonio, y es lo que yo analicé, y es una cuestión legal lo que estoy poniendo sobre la mesa, ¿no? Sí. Creo que es una gran aportación al lenguaje de esta generación y de quienes promueven activamente este derecho, sería crear ese término adecuado para que con solo pronunciarlo, saber si se trata de la unión de dos mujeres o de dos hombres o de un hombre con una mujer, y al término matrimonio la palabra, sin tener que agregarle al término matrimonio la palabra igualitario, como si también el matrimonio heterosexual, pues también es igualitario, o sea, un hombre y una mujer también tienen esa parte igualitaria. Aquí te voy a explicar lo que te digo de la parte del matrimonio. Mira, ¿de dónde viene la palabra? Con anterioridad al siglo XIX, el matrimonio civil era una institución desconocida y la única forma admitida para contraer el matrimonio era la señalada por la religión católica. Con el tiempo, el poder civil toma la figura del sacramento de la iglesia para establecerlo como un contrato de unión entre dos personas usando el mismo nombre. Y es de ahí donde se ha derivado todo este debate. O sea, por ejemplo, a los que bautizan en la iglesia católica, Bien. no es lo mismo bautizarse o que acta de nacimiento, ¿no? Y bueno, esa es la parte de los términos distintos que creo que legalmente generarían menos polarización. Yo lo pondría sobre la mesa. Pero quiero aclarar que la aprobación que hizo la legislatura de Querétaro no es otra cosa que atender un ordenamiento derivado de la Corte, en la cual 9 de 11 diputados del PAN votaron a favor, Sí. y en el PAN estamos a favor de respetar la dignidad de la Bien. persona humana y sus derechos humanos, y no vamos a obstaculizar sus derechos. Bien.
Y Bueno, creo nada que más no habría mucho más que agregar, ¿no? para escuchar ya nada más al último panelista, que es Alejandro, nada más antes de eso, si nos vamos a las raíces, pues bueno, entonces imagínate que a ti y a mí nos pagaran nuestro salario con Sí, sal, ¿no? Si nos vamos a las bueno, raíces etimológicas de la lengua, ¿no? bueno, sí. Bueno, sí, lo que pasa es que es el términos legales, o sea, yo lo Sí, estoy manejando como términos legales. No, no es una ok. cuestión ideológica ni Matrimonio civil, politizarlo, ¿eh? para todo el mundo. Le Como quitamos el Matrimonio igualitario, civil, no matrimonio sé, civil, no. punto. Pero bueno. Sí, Términos claro. legales, pero yo escuché que Ah, se citó a la iglesia. No sé. bueno, a ver, Bueno, Alejandro, que nos falta escuchar a Alejandro todavía, que pues también ya es sabemos, que la palabra Alejandro viene de la iglesia. es el otro contrapunto porque también está Es en una contra del institución social, reconocimiento del primero. matrimonio Bueno, igualitario, ¿verdad? a mí me gustaría preguntarle a Pili, ya que estamos en estas discusiones etimológicas, si estaría de acuerdo que las personas del mismo sexo pudieran dormir en una cama matrimonial. Porque hoy en día el matrimonio es una cosa del Yo no puedo derecho dormir en civil. una cama matrimonial. De aquí para arriba, en eso sí estoy de acuerdo contigo. O no No, a dormir. ver, oye, Puedo dormir, ¿no? el matrimonio ya no proviene de ninguna religión, de ningún credo, sino está normado en nuestros códigos civiles. Y todos los mexicanos somos iguales ante la ley, por lo cual tenemos que garantizar estos derechos. Lo que está planteando Pili, pues es una diferenciación que yo creo que ya fue muy superada cuando en 2005-2006 aquí en la Ciudad de México se aprobó la precursora del matrimonio igualitario, que son las sociedades de convivencia, pero me parece que ese debate pues ya quedó en pues un poco más de 15, 20 años rebasado. A mí la verdad es que me parece, y me voy a enfocar en Querétaro, me parece una muy grata sorpresa que en un congreso predominantemente representado por el Partido Acción Nacional haya pasado el matrimonio igualitario. Quiero felicitarlos, me parece que es una acción muy valiente. Espero que sus correligionarios no los excomulguen, no los expulsen del partido. La gravedad del tema, pues se ve, ¿no? Porque se legisló tras bambalinas, a puertas cerradas, incluso se cortó el streaming, la transmisión en vivo de la sesión. Obviamente sabían que estaban desafiando algo, pero aún así que bueno, porque finalmente los derechos de las personas LGBT en Querétaro serán respetados, y esto en acatamiento a una resolución de la Suprema Corte que ya decía que todo código civil que no reconozca el matrimonio igualitario es discriminatorio e inconstitucional. Entonces aquí lo único que se está haciendo valer es el Estado de Derecho, y así como lo defendemos en otros temas, en este también tenemos que ser muy promotores del Estado de Derecho, que ya reconoce la constitucionalidad del matrimonio igualitario y el carácter discriminatorio de aquellos estados en los que no los contemplan. Y si es un llamado de atención, si Querétaro, que Sí. es uno de los estados más conservadores, lo pudo hacerlo, ¿por qué, por ejemplo, Jalisco, aunque ya se derogó por la Suprema Corte, todavía no lo regula Sí. Movimiento Ciudadano, que es un partido que se adscribe como socialdemócrata? O en el caso de Nuevo León, en donde también ya es mayoría. Y también es un llamado de atención para los 19 congresos que tendrán mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional, De acuerdo, y que en algunos casos ya se ha avanzado, pero que en otros, de oye, si acuerdo. ya se pudo hacer en Querétaro con una mayoría panista, Sí. venga pues. Nada más que creo que Nuevo León no tiene mayoría de Movimiento Ciudadano. Creo que ganó el gobernador, pero no el Congreso. Y además, tanto Nuevo León, por cierto, si estás viendo esto desde Monterrey o desde Guadalajara o Zapopan, te puedes casar en tu estado. También ahí ya se permiten en las registros civiles. Rapidísimo, Estefanía, porque nos vamos y luego Pili. Sí, yo nada más quiero decir que el PAN dice que no se opone a los derechos muy como cualquier cosa, pero la diputada Paloma Arce y el diputado Raúl Chávez, que fueron los promotores de esta iniciativa, han sido acosados por los diputados panistas, por el mismo gobernador, por toda la bancada, por toda la administración del PAN. Han sido acosados en sus casas como muchas otras diputados y diputados que han metido iniciativas en sus estados. Entonces, el panismo se porta como sicario para venir a decir en todos los espacios que no se oponen. No se oponen a los derechos, pero les queremos llamar de distinta manera. Nos oponemos a todo lo que no sea lo que a nosotros nos gusta y lo que vaya bien con Dios, pero luego quieren decir, pero no pasa nada, pero podemos comer en la misma mesa. Creo que eso es valioso, saber quién es qué es el Partido Acción Nacional, porque solo así Bien. vamos a poder derrotar a la ultraderecha, que hoy a mí me parece que el PAN es el partido de ultraderecha de México y cada vez se está desnudando como eso, nada más que quieren las Ahorita dos hablamos cosas, del quieren PAN, ser si te parece, que progravetes es el siguiente y quieren ser Ya nos tenemos que ir. Entonces, conservadores. es más, déjame ir a la pausa porque ya estamos 2 minutos arriba, Pili. Regreso contigo para que cierres Bueno, esta parte. Y empiezo contigo por el tema también de Acción Nacional. Pero desde aquí va una felicitación a activistas de ambos estados y también a legisladoras y legisladores
que le dijeron sí al amor y que dejaron de discriminar. Ya van 24, faltan todavía 7 y estoy seguro que antes de que termine el 2024, el país entero tendrá matrimonio igualitario, un reconocimiento a toda la gente que ha luchado a lo largo de las décadas por este tema. Hacemos una pausa y al regresar, ayer Marco Cortés registró nuevamente su candidatura rumbo a la elección interna del Partido Acción Nacional. Busca un segundo periodo en esta dirigencia nacional, en medio de polémicas, críticas, descalificaciones. De entrada, ya hay varias voces que señalan que es una elección al estilo priista, así lo han dicho. Volvemos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso a un punto y contrapunto. El PAN, el Partido Acción Nacional, acaba de cumplir nada más y nada menos que 82 añotes de haber sido fundado por Manuel Gómez Morín. Durante muchos años fue el único partido de oposición en México. Acción Nacional fue también el partido de la alternancia cuando en el año 2000 Vicente Fox ganó la presidencia y se convirtió también en el primer presidente no priista de la historia de México. Hoy el Partido Acción Nacional llega a la renovación de su dirigencia nacional dividido y con fuertes críticas, pero sosteniéndose como el principal partido opositor. De hecho, ya incluso desbancó al Partido Revolucionario Institucional, al PRI. Veamos el contexto. El Partido Acción Nacional celebró este lunes 82 años de su fundación. En el evento, su dirigente Héctor Larios pidió a la militancia dejar las diferencias para demostrar que son la alternativa rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. Ayer, Marco Cortés, que encabeza este partido desde 2018, registró su candidatura para un segundo periodo. Cualquier aspirante a encabezar el PAN debía entregar 27,000 firmas de apoyo, equivalente al 10% de la militancia reportada. Cortés, que es el único que participa en la contienda, entregó 110,000. Hace unas semanas, el PAN enfrentó duras críticas cuando un grupo de legisladores firmó la Carta Madrid, un pacto contra el comunismo impulsado por el partido ultraderechista español Vox. En la firma estuvo Santiago Abascal, líder de Vox, que fue invitado al Senado por Julen Rementería. El PAN se deslindó señalando que se trató de una iniciativa personal de quienes firmaron el documento. Varios panistas criticaron públicamente el evento y el expresidente Felipe Calderón dijo que la dirigencia del PAN hace un buen rato que está extraviada. Calderón renunció a este partido un día después de que Cortés fue electo dirigente nacional, señalando que Acción Nacional estaba controlado por una camarilla. En las elecciones del pasado 6 de junio, el PAN logró conservar su lugar como principal fuerza opositora en la Cámara de Diputados con 114 curules. Va por México, la coalición que formó con el PRI y el PRD, logró arrebatar a Morena 51 curules, pero aún sumando todos sus legisladores, no alcanza la mayoría calificada necesaria para frenar las reformas constitucionales propuestas por el partido en el poder. Punto y contrapunto. Los diputados federales del PAN. Segundo tema a discutir esta noche. Pili, empiezo contigo. Si quieres concluir la parte del PAN y el tema del matrimonio igualitario o si quieres ya irte directo al festejo 82 años de la existencia del Partido Acción Nacional y ahora también cómo ves este intento de buscar la reelección de Marco Cortés. ¿Quieres empiezo ahorita con el tema del PAN y terminamos con la contestación a Estefanía? En efecto, como dices, Genaro, el PAN cumplió 82 años de su fundación, lo que nos hace el partido más antiguo de México con una larga tradición democrática y protagonista de cambios relevantes en la vida política de nuestro país. En cada crisis por la que ha transitado el PAN, ha salido airosamente de ella y hoy que enfrentamos nuevos retos, estoy segura de que sabremos remontarlos exitosamente. En este momento, como se ha comentado, nos encontramos inmersos en un proceso interno de renovación de nuestra dirigencia y en efecto, Marco Cortés registró su candidatura para buscar la reelección como único candidato registrado. El PAN es un partido históricamente democrático, por lo que me hubiera gustado que los demás compañeros aspirantes hubieran logrado las firmas necesarias para el registro y tener una contienda animada por la competencia entre la militancia, pero pues lamentablemente no fue así. En el tema del comentario de Felipe Calderón, me parece que Calderón, pues sí, está muy en contra del PAN, pero pues gracias al PAN, Margarita Zavala es diputada federal, estuvo propuesta en la segunda plurinominal del Comité Ejecutivo Nacional, entonces me parece muy mal el comentario, ¿no? Pero bueno, y el PAN realmente, pues siempre, ahorita con Marco Cortés dio mucha apertura a muchos de los que se habían ido y trató de volver a unificarlos. Respecto de la relación con Vox, insisto que aún cuando podamos coincidir en algún tema, somos partidos distintos, con posiciones claramente distintas.
y rechazo categóricamente que pretendan etiquetarnos como un partido de extrema derecha, racista, intolerante, fascista. Y para que quede claro, diría lo siguiente: el PAN ya ha gobernado 12 años este país y ninguna de las conductas que nos han pretendido endilgar fueron implementadas en nuestros gobiernos. Por el contrario, en esos 12 años el país marchó sin contratiempo y con una estabilidad económica y política que no hemos vuelto a tener. En esos 12 años, con fallas, sin duda, no se presentaron graves escándalos de corrupción que pongan en entredicho los gobiernos del PAN, de no ser por las famosas toallas de 7,000 pesos de Fox o de la Estela de Luz. Y si el tema es la guerra contra el crimen, que es motivo para denostar nuestros gobiernos, asumimos como partido la responsabilidad de esa decisión y no nos avergüenza haber combatido a los criminales y haberlos abatido en su afán por dañar a la sociedad y enfrentar al Estado. Esos criminales hoy están en las calles dañando a la población dañando a la población inocente, contrario a lo que hoy ocurre. Bien. Y bueno, ciertamente el PAN enfrenta grandes desafíos para recuperar la confianza de los electores y para lograr colocarlos como una alternativa de gobierno. Veloz, porque por alusiones, ¿cómo ves el aniversario del PAN? Bueno, negar calderónicamente no te exime de las responsabilidades como partido, y la verdad es que creo que el tema no es la guerra contra el narco simplemente, sino, decía Pili hace un rato, durante nuestras administraciones, durante las administraciones del PAN, específicamente de Felipe Calderón, se metieron muchas órdenes de inconstitucionalidad para el tema del matrimonio igualitario, el presidente rodeado de líderes de culto que presidían secretarías, el momento más óptimo del yunque para gobernar y para hacer crecer sus filas. Creo que no es mentira y no es algo nuevo decir que el PAN sostiene iniciativas que ha puesto sobre la mesa cuando ha tenido mayoría en los congresos antiderechos, y no estamos aquí para decir yo creo que sí somos ultraderecha, yo creo que no. Esto que estamos viendo que está pasando en el PAN en sus discusiones es el principio del fin, porque tú bien decías que tienen 82 años y no hay mal que dure 100, y creo que el PAN ya se está acabando y se está acabando poco a poco porque desde adentro no se están poniendo de acuerdo, y no se están poniendo de acuerdo porque hay una parte del PAN que quiere jugar a ser demócrata liberal, y hay otra parte del PAN que quiere hacer crecer el mandato de Dios, y esta otra parte del PAN está creciendo y cada vez es más, y el presidente de la bancada o el coordinador de la bancada del PAN es una persona de ultraderecha que le besó la mano al líder de la ultraderecha panista. A mí no me importa si ustedes se consideran Vox o no, que firmaron un acuerdo para acabar con el comunismo, lo firmaron, y fueron los mismos panistas quienes lo hicieron. No es afuera quien está diciendo que se parecen a Vox o no, es un mismo partido el que se quiere vincular directamente a Vox porque les conviene. El problema es que no se ponen de acuerdo desde adentro. El partido que se llama el partido más democrático en sus elecciones está teniendo su crisis porque hay fraudes dentro del PAN, porque así pusieron a Ricardo Anaya y dejaron salir a otra fracción de panistas. No se están poniendo de acuerdo y se van a terminar peleando y dividiendo, y qué bueno, a mí me da gusto. Desafortunadamente no se han manifestado de manera honesta, es decir, tenemos una crisis por la militancia del PAN que todavía espera que resurja algo ahí. Lo cierto es que ya no va a pasar, que el PAN se está acabando, que desde adentro la fractura está muy grande, y que vamos a ver cuál fracción es la que pervive, si la fracción ultraconservadora o la que quiere jugar a ser una oposición más o menos democrática. Mi teoría es que va a ser la ultraconservadora porque tiene mucho más dinero y tiene mucho más poder y está encumbrada en lo más profundo del PAN, y contempla también a Felipe Calderón, al gobernador de Guanajuato, al gobernador de Querétaro. Por mi parte, creo que no es lo último que vamos a hablar del PAN. Sin embargo, me gustaría un poquito de honestidad, porque por lo menos cuando la oposición de ultraderecha se asume como tal, la puedes combatir, pero cuando quieren jugar a hacer dos cosas, no se puede. Y que ya se quiten la máscara o la careta del Ku Klux Klan, lo que sea. A ver, Alejandro, dejando la ideología de lado, también me gustaría como hablar un poco sobre este sistema de partidos en el que ahora el PAN es el partido de oposición más grande, una trayectoria en donde yo la verdad siempre, de las pocas cosas que digo positivas sobre el PAN, es que ha tenido una tradición democrática interna para escoger a sus candidaturas con elecciones primarias, que se rompió, digamos, en la elección del 18 con la imposición de la candidatura de Anaya, tal y como dijeron varias y varios militantes panistas en este espacio, pero que siempre había tenido esta vocación de haber vamos a consultar, vamos a hacer debates entre candidatas y candidatos, y que yo siempre he dicho, ojalá, que me parece un mejor método de selección que, por ejemplo, las encuestas de Morena o las que hacía el PRD en su momento.
Sí, tenía una democracia, era el partido con democracia interna más avanzada, era en el pasado. También nadie le puede rebatir al PAN que en estos 82 años ha sido el partido más importante de la derecha mexicana y que ha tenido a lo largo de estas décadas pues episodios importantes de gestas democráticas. Por ejemplo, cuando no presentaron candidato en protesta a las injusticias electorales, ¿no? Que ungieron a López Portillo, la insurgencia cívica también de Cloutier. Ha tenido estos momentos muy importantes, pero hoy lamentablemente de ese partido ya queda muy poco. Diría que prácticamente queda el logo y que cada vez se está volviendo un cascarón que se está vaciando de contenido. Y esta historia ya la hemos visto y es el caso del PRD, en el cual yo creo que el grupo de Ricardo Anaya, de Marco Cortés, es el equivalente de lo que hicieron los chuchos, el grupo de Nueva Izquierda, en el Partido de la Revolución Democrática, que eran una camarilla burocrática que acapararon todos los cargos, que excluyeron al resto de los grupos. Por ejemplo, lo mejor del PAN en este momento, como Javier Corral, pues está prácticamente marginado y pues predominaron en el aparato partidista. Pero conforme fueron dominando en las burocracias partidistas, se fueron deslindando de las bases, de las causas, de la militancia y prácticamente ya están escindidos. ¿Y de dónde se construye el poder tanto de los chuchos como del grupo de Marco Cortés y de Ricardo Anaya? De su interlocución privilegiada con el poder. Enrique Peña Nieto dio carretadas de dinero, de privilegios, de favores políticos, con tal de que tanto PAN y PRD, en el marco del Pacto por México, fueran una oposición a modo. Y ahora está padeciendo las consecuencias el PAN de eso, que se está vaciando de contenido. Y lo que vemos es que, por ejemplo, en 2018, Ricardo Anaya llevó al Partido Acción Nacional a sus peores resultados electorales. Lo devolvió a los porcentajes que tenía cuando Pablo Emilio Madero en 1982. Emilio Madero sacó 15%, los votos por el PAN en 2018 fueron 17%. Y en lo que sí coincido con Pili, pues es que el acto de Calderón, ¿no? Este chantaje de salirse del Partido Acción Nacional, de regresar, no, bueno, de tratar de fundar México Libre y que cuando le niegan el registro, pues no en una posición de dignidad, sino más bien con la cola entre las patas, regresa al Partido Acción Nacional, pero antes de regresar pone un pliego condicionante y de esas condiciones no le cumplen absolutamente ninguna y se conforman con una diputación para su grupo, que es la de Margarita Zavala. Eso sí me parece patético, pero también te habla del estado del Partido Acción Nacional, un partido en busca de liderazgos, de dirigentes como los que tuvo en el pasado y que ahora ya no se encuentra. Bien. Y escuchamos ahora a Aurelien sobre el Partido Acción Nacional también, por favor, y después dejamos que Pili cierre. Sí, pues yo creo que es un proceso, el tema de Marco Cortés, pues la verdad muy exitoso. No fue un proceso democrático, por supuesto, coincido con lo que dice Pili, porque pues nadie alcanzó este requisito antidemocrático de 27,000 firmas, ¿no? No va a haber debates, no va a haber primarias internas, ¿no? Entonces ahí pues lo que estamos viendo pues es un sistema de partidos que en general así funciona, ¿no? Designaciones pues ya hechas por un pequeño grupo que monopoliza el poder, y eso pues se llama también pues un tema de la ley del silencio, donde la militancia está obligada a callarse porque el que levanta la voz frente a esas prácticas antidemocráticas adentro mismo de los partidos políticos, pues es cancelada o cancelado, ¿no? Y eso es lo que tenemos que romper desde la sociedad civil, desde el activismo. Por eso es importante que personas que no formamos parte de los partidos estemos compitiendo y presentándonos ante esas estructuras partidistas frente a un esquema de candidaturas independientes que ya no funciona y que ya se pervirtió, ¿no? Yo creo que también pues la figura de Marco Cortés representa la continuidad de un personaje de la política interna. Yo no lo llamaría de un personaje de política nacional, porque lo único que logró es llegar a una alianza que no le funcionó, que fracasó desde un inicio, que es esa alianza con el PRI, que además así nació el PAN, ¿no? Para contrarrestar un partido autoritario y que mantenía un régimen unipartidista, que se alia con el PRI y que hoy en la Cámara de Diputados, pues el PRI le juega chueco y se apodera de las comisiones que pues le beneficia a él en acuerdo con Morena, ¿no? Entonces, una alianza con Morena, no solamente en el Congreso Federal, sino también en la Ciudad de México. La mayoría de las votaciones del PRI van con Morena, incluso para impedir la investigación de la línea 12 del metro,
desde el Congreso de la ciudad, ¿no? Salvo algunas diputadas como Tania Larios o Silvia Sánchez Barrios que pues se enfrentaron a esta maquinaria. Y yo creo que también ahí hay una distinción que es muy interesante señalar con la reelección de Andrés Ataide en la Ciudad de México, que contrariamente a Marco Cortés está haciendo un trabajo de apertura hacia la sociedad civil, hacia nuevas temáticas progresistas que defiende la Ciudad de México. Muy bien. Y finalmente dejamos que cierre Pili, porque es el Partido Acción Nacional. Ahora se quedan 3 contra 1. Gracias, Genaro. Bueno, yo estoy de acuerdo con Aurelien sobre uno de los grandes errores que hubo en el PAN fue hacer la alianza con el PRI. Creo que mucha de la sociedad pues no nos ve bien porque cuando pues el PAN se formó para combatir el PRI, ¿no? Entonces fue algo muy, muy difícil de venderle a la sociedad. Y bueno, algo que a mí me gustó mucho del PAN y yo, es la primera vez que yo soy consejera nacional y estatal. Yo salí elegida por la militancia, yo salí votada, era la primera vez que yo participaba y créanme que es una sensación muy padre que realmente tu militancia, tus bases te elijan. Y yo tuve que ir a votar, a tocarle la puerta a la gente para que me conociera, para platicarle quiénes soy y esa parte de estar cerca de las bases, esa es lo que a mí me gusta muchísimo. Y bueno, ciertamente el PAN enfrenta grandes desafíos para recuperar la confianza de los electores y pues para lograr colocarnos como una alternativa de gobierno. Y en ello tendremos que trabajar arduamente y espero sinceramente poder lograrlo y daremos el primer paso con la renovación de nuestra dirigencia y prepararnos para los retos que tenemos en puerta. Y ya para cerrar con el tema de la renovación de la dirigencia, según el artículo 52, inciso G de los Estatutos Generales del PAN, se informó en un comunicado que toda vez que se trata de una sola planilla, se notificará al Consejo Nacional de la aprobación del registro de la misma, la cual determinará en un plazo no mayor de 15 días si continúa el proceso interno o bien se declara electa la planilla registrada. Y con ello, pues Marco Cortés no tendría que realizar campaña para que se hiciera un centro de votación, pero eso se debatirá en el Consejo Nacional. Bien, déjenme hacer una pausa porque ya nos estamos otra vez 2 minutos arriba del bloque, pero seguro, como dice Veloz también, seguiremos hablando del Partido Acción Nacional, como hablaremos de todos los demás partidos que también forman parte del sistema de partidos políticos en México. Hacemos una pausa y al regresar, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se presentó por primera vez como tal, como jefe ejecutivo del país más poderoso de la Tierra, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, y lo hizo dando un giro a la política exterior de su país. Vamos a ver si piensa esto la mesa o no. Dijo Biden que su administración se enfocará en el multilateralismo y que la fuerza militar será solamente el último recurso. ¿Qué lectura le dan los panelistas de esta noche al mayor encuentro multilateral del año? ¿Qué piensan de la participación del canciller Marcelo Ebrard? Volvemos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Ya volvimos con el último bloque de la noche. Como hemos platicado esta semana, el lunes en específico, en la ciudad de Nueva York ya inició la Asamblea General de Naciones Unidas que concluirá el próximo lunes. En su discurso, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dejó atrás el America First de Donald Trump, el América Estados Unidos primero de Donald Trump, y llamó a los 193 países integrantes a trabajar en conjunto para afrontar la crisis derivada por la pandemia y por los estragos del cambio climático. Veamos el contexto. Este martes inició en Nueva York la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En el discurso inaugural, el secretario general Antonio Guterres advirtió que el mundo está al borde de un abismo y urgió a los países miembros a trabajar juntos para recuperar la confianza de la gente. Durante su primer discurso ante la Asamblea General, el presidente Joe Biden marcó un cambio en la política exterior de Estados Unidos. Biden destacó el retiro de las fuerzas estadounidenses de Afganistán y presentó un cambio de postura frente a la sostenida por Donald Trump. Señaló que su país se enfocará en el multilateralismo y que la fuerza militar será el último recurso y que las mayores preocupaciones del mundo no pueden abordarse ni resolverse con la fuerza de las armas, y llamó a la acción colectiva para crear un mecanismo de financiamiento de seguridad sanitaria mundial para extender la vacunación en el mundo a través de donación de vacunas y apoyo al mecanismo COVAX. Adelantó que el siguiente año su país donará 500 millones de dosis de Pfizer a países de renta baja.
baja. Naciones Unidas ha denunciado que aunque se producen suficientes vacunas para inmunizar a 7 de cada 10 personas en el mundo, los países ricos las han monopolizado y solo 3 de cada 10 habitantes de países de bajos ingresos han recibido al menos una dosis. Este jueves, el canciller Marcelo Ebrard estuvo presente como representante de México. Punto y contrapunto. Último punto a discutir esta noche. A ver, empiezo ahora contigo Alejandro. ¿Cómo viste lo que está aconteciendo ya en la Asamblea General? La participación del presidente Biden, la ausencia, otra vez, por tercer año consecutivo, del presidente López Obrador, pero la participación del canciller Ebrard. ¿Qué quieres destacar? Pues mira, yo destaco el cambio discursivo y de orientación de Estados Unidos. Me parece muy interesante cómo veníamos de una America First de Donald Trump, en donde había una tesis aislacionista de que Estados Unidos no tiene que intervenir en el resto del mundo, pero antes veníamos de una tesis neoconservadora también de los republicanos, esta vez con George Bush y los halcones, que planteaban el derecho a intervenir de Estados Unidos en el mundo y de moldearlo a su imagen y semejanza, y ahora un discurso de los demócratas ahora en el poder con Joe Biden, que te habla del multilateralismo, de utilizar como último recurso el ejército y antes la cooperación, el diálogo, el entendimiento, que destaca que, según sus palabras, Estados Unidos es la primera vez en muchas décadas que no está en una guerra. Y bueno, eso te habla también pues de que entienden mejor, tiene una mejor lectura, una más acabada de cómo está conformado el mundo, porque de la Guerra Fría, cuando vence Estados Unidos a la Unión Soviética, pues prácticamente teníamos un mundo unipolar, pero ahora conforme han pasado los años y el dinamismo de las economías, pues han emergido nuevos centros de poder. Vivimos en un mundo cada vez multipolar y en donde la hegemonía de Estados Unidos cada vez está perdiendo mayor peso. Está surgiendo la Unión Europea por un lado, pero tienes a Rusia por otro lado, a China, a India. Digamos que estamos hablando de un mundo más multipolar, en el cual pues hay una disputa en el liderazgo y en los valores que se van a coronar a nivel internacional. Y bueno, entonces la apuesta ahora de Estados Unidos no es en primera instancia, digamos, aunque sí le existe la amenaza de su poderío militar, sino más bien apelar a algo que había abandonado con Donald Trump, que es el multilateralismo. Por último, ojalá, y antes de que finalice el sexenio en 2024, sería buenísimo ver al presidente Andrés Manuel López Obrador, ojalá y se anime a ir a la Asamblea General a sostener las posiciones de México, que ha tenido una política exterior muy importante en estos últimos años. Sí, ojalá, porque de verdad yo siempre he dicho que los vacíos se llenan y en América Latina la ausencia de Brasil está siendo ocupada por México con ese liderazgo, Sí. Pero si no se ejerce ese liderazgo en el máximo plano multilateral, pues evidentemente ese liderazgo se puede desvanecer rápidamente. Aurelian, ¿cómo lo viste? Sí, yo coincido con lo que dice Alejandro y con lo que dice sobre el tema de los vacíos. De hecho, pues Bolsonaro fue la nota, ¿no?, de esos jefes de estados de América Latina y nuevamente haciendo la vergüenza, ¿no?, en contra de las vacunas, con un tema en contra de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y creo que este desdén de Andrés Manuel pues es un desperdicio para México de brillar ante el mundo y de además pues confirmar una política exterior que ha sido muy buena y yo creo muy aplaudida, no solamente a nivel regional, sino en el ámbito mundial, gracias a una subsecretaria de Asuntos Multilaterales y un equipo muy dinámico que incluso han posicionado, gracias a Marta Delgado, pues nuevos temas en la agenda, como el tema de la diplomacia feminista, el tema también de la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil para construir esas posturas de México ante el concierto de las naciones. Sin embargo, pues yo veo a un canciller pues un poco temeroso, ¿no?, entre sus convicciones, sus compromisos en materia climática, reconociendo que los países no han hecho lo suficiente en el tema del medio ambiente y pues no pelearse demasiado con el Ejecutivo por la agenda que él supuestamente tendría por delante, ¿no? Y yo creo que también es muy interesante ver cuál va a ser la agenda de Marcelo Ebrard ahí en las Naciones Unidas, no solamente pues en el tema del cambio climático, sino se va a posicionar en el tema de la seguridad alimentaria, que es uno de los temas también trascendentales en el ámbito mundial frente a este escenario de pobreza del cual México no se salva, al contrario, y también unas relaciones con Alemania, con Francia, que va a ir privilegiando y fortaleciendo este multilateralismo
en un escenario donde pues Estados Unidos está un poco en crisis con la Unión Europea y donde México tiene nuevamente una oportunidad para fortalecer sus relaciones. Bien, Veloz. ¿Tú también te gustan los temas internacionales? ¿Qué destacarías de todo lo que ha pasado? La postura de Biden, dice Alejandro, le sorprende la narrativa. Veamos qué ocurre en los hechos, porque en los hechos seguimos viendo a un Estados Unidos que dice America First y regresa a las tropas de Estados Unidos a Afganistán. No acaba con el trabajo de dejar un país pacificado. Dos, vemos que acaba o cambia, digamos, esta idea de un Estados Unidos cerrado, pero sigue teniendo, o por lo menos hasta que retiraron estos agentes migratorios con caballos, las terribles imágenes de cómo tratan a los migrantes haitianos, ¿no? Entre tantas otras cosas que podríamos hablar aquí. Sí, para hacer la primera intervención de Joe Biden creo que llega con muchas preguntas y con mucho enojo por parte de varios sectores y creo que se plantean tres cosas que él pone sobre la mesa y que se le han cuestionado mucho. Uno es el tema de la crisis migratoria que tiene, donde hay violación a los derechos humanos y donde ha él sido el principal promotor de poner una prohibición en los vuelos o en el intercambio que hay de Europa hacia Estados Unidos, que por cierto decidió retirar 2 días antes de ir al discurso de la ONU, acción que el presidente de Francia le recordó, porque recordemos que Biden y el presidente de Francia estaban peleados y el presidente de Francia ocupó ese espacio para decir que Estados Unidos o la administración de Joe Biden había sido quien le había jugado sucio con el vínculo que tenía con Australia y de hecho hasta había retirado a su embajador. Entonces creo que también se sacaron los trapos sucios en ese espacio. Después, pues ver bien la retirada de Afganistán y casi venderla como una gran estrategia, a pesar de que muchos sectores estaban en contra, creo que no supo aterrizar muy bien las razones, sin embargo creo que discursivamente tiene mucho sentido y es muy congruente con lo que había propuesto de retirar y de ya no gastar tanto dinero en invadir países, sino en lo que urgía dentro de Estados Unidos. Y creo que también su vocera lo dijo varias veces cuando sucedió lo de Afganistán. Y la tercera es una muy importante, que es el tema del cambio climático. Ahora están muy enojados varios sectores con Joe Biden con el tema del cambio climático, porque en enero se comprometió a reducir la producción de petróleo y hace 2 semanas le invitó a la OPEP, a los países que producen petróleo, a producir más de 2 millones al día, porque la producción estaba siendo muy lenta. Y eso muchas organizaciones lo llamaron un gran retroceso. También a aumentar el proceso de extracción de petróleo en los estados donde ya se extrae mucho petróleo en Estados Unidos y le dio un recorte muy grande de impuestos a las empresas de petróleo. Entonces, claro que llega con una deuda y que creo que él no ha sabido sortear muy bien entre el discurso y entre las acciones que se están tomando. Ahora parece que el gran problema que tiene Joe Biden dentro de su país y por fuera también es esta suerte de querer ser centro y moderado, pero haberse prometido una agenda muy liberal, haberse prometido una agenda muy progresista para ser la antítesis de Donald Trump, y creo que en muchos sentidos no ha podido, claro, por estas campañas que están haciendo los jueces abiertamente en algunos estados, los jueces que dejó Trump, pero llega un Joe Biden después de haber tenido este escándalo en la frontera, muy cuestionado y con cosas que le faltan hacer y que parece ser que no puede lograr y que no va a poder lograr. De acuerdo. Pili, ¿cómo viste este encuentro multilateral? ¿Qué destacarías también de todo lo que han dicho tus compañeras y tu compañero? Lo voy a centrar más en el tema del papel que está jugando México y lo que cómo nos va a representar el canciller Marcelo Ebrard. Me parece que después del desastroso resultado de la cumbre de la CELAC recientemente llevada a cabo, al gobierno de México le urge recobrar su liderazgo en el concierto internacional y fijar una postura clara respecto de los temas que serán tratados en la Asamblea de la ONU. Realmente me parece preocupante las señales contradictorias que ha mandado nuestro país hacia nuestros principales socios comerciales y del cobijo que ha dado a gobiernos claramente violatorios de los derechos humanos y la escasa relevancia que ha tenido en México la desaparecida titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
justo uno de los temas relevantes que serán tratados en la Asamblea el día de mañana. Considero que nuestro país no tendrá mucho que aportar en temas como la inseguridad, cambio climático, migración, vacunas y derechos humanos, en los que claramente ha tenido una gestión fallida con pobres resultados. Respecto al cambio climático, por ejemplo, nuestro país va en sentido contrario a la tendencia mundial. Aquí estamos construyendo una refinería, mientras el mundo está apostando por motores eléctricos y energías limpias. Por ejemplo, también el programa Sembrando Vida es un fracaso cuyo propósito no tiene repercusiones ambientales, sino electorales y clientelares. Ojalá también no se les ocurra ponerlo de ejemplo y presentarlo como un programa exitoso. Y respecto de la inseguridad, la estrategia de abrazos no balazos no solo no se entiende en el exterior, en un mundo en el que garantizar la seguridad de la población y combatir a la delincuencia se ha asumido con toda contundencia por otros países. Aquí en México lo que se ofrece a los delincuentes son abrazos, cuyos resultados colocan a esta administración como la más violenta de la historia. Las palabras de un presidente tienen efectos y hoy estamos pagando las consecuencias en la crisis migratoria que él mismo provocó al ofrecer una política de puertas abiertas a los migrantes centroamericanos a finales del 2018 y hoy nos tiene metidos en un problema. Y bueno, de la vacunación mejor ni hablamos, todos sabemos del torpe manejo que nuestro gobierno ha tenido de esta insuficiencia de vacunas, condicionamiento por edades y lugar de residencia, requisitos excesivos para poder ser vacunados, no abrir la vacunación al sector privado, vacunas de aire. Me parece que, pues la verdad es que tenemos que ojalá y nuestros canciller realmente fije una postura real de lo que está pasando en México. Bien, adelante Alejandro, tenemos 30 segundos. No, bueno, estábamos hablando de la Asamblea General de la ONU, pero ¿saben de qué otro tema sería interesante hablar? Del fallo de competencia económica que declaró ilegal esto de topar, ¿no? La colusión entre, digamos, los dueños de los equipos para topar los salarios del fútbol femenil. Digo, si vamos a sacar algunos otros temas además de la Asamblea General. Y Aurelien, levantaste la mano rapidísimo. Por favor. Sí, rapidísimo, pues agradecer la postura de Estefanía en contra de más producción de petróleo y ojalá, Estefanía, te sumes a luchar para que se declare la emergencia climática. Mañana desde Bellas Artes a las 12 hay una marcha desde las juventudes para exigir justamente al gobierno federal que deje su política de energía que ya está caducada y que ya nos están matando cada año más de 20,000 personas. Bien. Y qué bueno que mencionas eso. Mañana marcha entonces por el planeta desde el Palacio de Bellas Artes. Va a ser una marcha global también para hablar sobre el tema del calentamiento global. Y le mando un abrazo muy fuerte a Francisco Activista, el pequeño joven activista colombiano que también en las redes sociales la está rompiendo con este tema. Hacemos una pausa y al regresar la paparrucha de la noche nos despedimos de las y los activistas. No te vayas. Estamos de regreso para irnos con la paparrucha de esta noche. La semana pasada se informó que Estados Unidos aplicará nuevos criterios para el ingreso de personas extranjeras a su territorio. Varios medios en el mundo publicaron que mostrar un certificado de vacunación sería indispensable. Pero esto es una paparrucha, una noticia falsa, una fake news, escucha bien. Los cambios se aplican solamente para quienes ingresen a sus fronteras desde 33 países que están vetados. Así es, quizás recuerdes que en el 2020 el entonces presidente Donald Trump suspendió la entrada de personas extranjeras provenientes de 26 naciones. Al llegar al poder, el presidente Joe Biden incrementó la medida a 33 países. Entre quienes tienen restricciones está el Reino Unido, el espacio de Schengen, formado por países europeos, Sudáfrica, Irlanda y Brasil. En noviembre próximo, las fronteras de Estados Unidos se vuelven a abrir para personas extranjeras que viajen desde estos países, pero deben acreditar que están completamente vacunadas, vacunados, vacunades y presentar una prueba que valide también que están libres de COVID. Las autoridades estadounidenses señalaron que los nuevos criterios se enfocan en las personas y no en los países, y que buscan garantizar que los viajes aéreos sean mucho más equitativos. Todavía no se ha informado oficialmente cuáles vacunas serán admitidas, pero la agencia Reuters citó a la vocera de la CDC que dijo que reconocerán cualquier vacuna a
aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Por cierto, pausa la paparrucha, el canciller Marcelo Ebrard es lo que estaba pidiendo en la Asamblea General de Naciones Unidas. Además, las aerolíneas deberán guardar los datos de contacto de sus pasajeros internacionales para facilitar su localización en caso de un contagio. Estos cambios no tienen ningún efecto para quienes viajamos desde México, pues la única restricción impuesta a México por pandemia en Estados Unidos fue el cierre de la frontera terrestre, así como presentar una prueba que certifique que estamos libres de COVID. Pero como seguimos en pandemia, te recordamos, lávate las manos bien y con frecuencia, mantén la sana distancia, utiliza un cubrebocas si vas a salir y ventila espacios que estén no ventilados y cerrados. Gracias, Pili. Gracias, Aurelien. Gracias, Estefanía, y gracias, Alejandro. Nos vemos por acá la semana que viene. Yo todavía les espero mañana en punto de las 11 para el punto y contrapunto de viernes. Soy Genaro Lozano. Descansa, bonita noche.